Quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy nos acompaña aquí en piso el ingeniero Pedro Domaniski. Él es superintendente de energía renovable de la Central Hidroeléctrica de Itaipú. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Romina. Muchas gracias por la invitación. Saludos también a la audiencia. Ingeniero, hoy me gustaría que nos comentes acerca de esta implantación de paneles solares flotantes en el embalse de Itaipú. A tu cargo estuvo la presentación del proyecto hace unas semanas, así que me gustaría que nos comentes de qué se trata, si esto va a iniciar ahora el proyecto, ya está en marcha, ¿en qué etapa se encuentra? Sí, así mismo, Romina, el proyecto está en ejecución, como habíamos mencionado en algún medio también. La segunda quincena de febrero arrancó el proyecto, toda la parte preliminar, la parte de infraestructura, todo lo que es la parte inicial, y la parte de implementación, equipamientos, tuvo arranque el 13 de marzo. Esta es una planta piloto, es decir, es la mayor planta flotante del Paraguay, tal vez sería la primera. Esta planta solar flotante constituye prácticamente un hito también para Itaipú. Como todos saben, Itaipú tiene una potencia de generación hidráulica de 14.000 megawatts. Con esto se rompe esa línea y empieza a ser el primer paso de una transformación en la línea también de las renovables, donde la nueva potencia instalada de Itaipú pasa a ser 14.001 megas. Ya empieza la transformación a nuevas fuentes en el ámbito de Itaipú, ¿no? Por eso esto constituye también un hito y un ejemplo de avance efectivo en nuevas fuentes a través de este proyecto piloto. Este proyecto piloto, Romina y audiencia, nos va a permitir estudiar, analizar y proyectar las grandes plantas previstas o pensadas en lo que sería el embalse de Itaipú Binacional, el espejo de agua, el embalse, el espejo de agua que tiene la represa, a fin de que aquí se puedan instalar nuevas plantas o mayor cantidad de plantas con una potencialidad estimada de 14.000 megas, es decir, otra Itaipú en plantas solares prácticamente a tendencia a instalar en lo que sería el embalse de Itaipú. Ingeniero, ¿por qué en agua y no en tierra? Excelente la pregunta. Bueno, ¿por qué solar y por qué en otra fuente también? Entonces, vamos a ir primero de por qué solar y por qué en otra fuente, o por qué también otra fuente, pero solar principalmente. Después de esto tiene un génesis ya de prácticamente el 2017, los primeros análisis que se fueron trabajando, y la tendencia que nos daba el esquema prospectivo que ya se hizo anteriormente en Itaipú era la posibilidad de, especialmente en el lado paraguayo, margen derecha, el requerimiento energético futuro que se iba a ir dando. Es así que se empiezan a analizar en la misma línea de Itaipú de energías renovables, qué opciones tendríamos prácticas en forma concreta para ir avanzando en nuevas fuentes de generación. Además de la posibilidad de ampliar tal vez el emprendimiento, la central, nuevas máquinas, ese tipo de cosas, entrar y plantear nuevas fuentes en la misma línea renovable, y ahí es donde se va identificando las tendencias a nivel global. Y la que tenía una tendencia marcada de desarrollo era principalmente la energía solar. Lo que va a entrar, va a consolidarse, va a ir con fuerza también. Es por eso que empezamos a trabajar de forma importante a ver cómo en Itaipú podíamos implantar energía solar de forma importante y a escala. Como todos sabemos, Itaipú tiene 100.000 hectáreas de área protegida, de reserva y refugio de bosques, que son 100.000 hectáreas propias de Itaipú. Y la idea era ampliar la potencia instalada con fuentes renovables, con fuente solar, pero sin tocar 1 metro cuadrado de bosque, de nuestra naturaleza. Entonces ahí que empezamos a identificar tecnologías, y se fue dando esta línea, a ir trabajando en estas nuevas tecnologías. Esto es relativamente nuevo a nivel mundial. Mencionaba, discúlpame que te interrumpa, sí, antes de iniciar la entrevista, ingeniero, que también podría ser que
primera vez a nivel mundial, Sí, esto sí. en un embalse. mencionabas. Justamente esta es la planta que estamos ejecutando ahora, es la mayor planta solar flotante en embalses binacionales en el mundo. Es decir, en embalses binacionales casi estamos abriendo la picada, porque un embalse binacional tiene sus gestiones, su línea conjunta, su trabajo articulado entre las dos márgenes. Y bueno, esto lo estamos desarrollando, estamos trabajando conjuntamente, muy bien articulado con el lado brasileño también. Y esto constituye también en esa línea un hito en la cooperación, en la articulación para este tipo de emprendimientos en espejos de agua binacionales, como en el caso de Itaipú. Entonces está haciendo la margen derecha, pero el espejo de agua es justamente binacional. Entonces el emprendimiento prácticamente ahí constituye la mayor planta solar flotante en embalses binacionales en el mundo. Bueno, entonces identificamos esa posibilidad de crecer en la línea también solar, y ahí es donde, trayendo tecnología francesa de muy buen nivel, empezamos a identificar el potencial y las posibilidades, trabajando con equipos europeos, consultoría europea, trabajo técnico. Identificamos zonificaciones, se establecieron 3 zonas, y a partir de ahí se identificó exactamente la zona más favorable, que da en la margen derecha al lado paraguayo. Por el sol también, ¿verdad? Tiene que tener una buena entrada de sol, me imagino, Por el todo sol, el día. el sol es categórico y es una riqueza que tiene nuestro país de forma importante. Entonces, vamos a decir, la mayor cantidad de sol disponible. Es decir, estábamos conversando con el ingeniero Berni, había comentado que en Alemania prácticamente la mayor cantidad de sol es la mínima cantidad de sol en Paraguay. Es decir, acá hay abundante energía o potencial energía solar. Bueno, con esa línea fuimos trabajando, identificamos la zona, y de esa forma se empezó el proyecto de planta solar flotante para, vamos a decir, establecerlo en el embalse, y eso identificar la posibilidad de hacer otra Itaipú prácticamente en energía solar con la disponibilidad que hay en el embalse de Itaipú. El embalse de Itaipú, el espejo de agua de Itaipú, es de 134.000 hectáreas aproximadamente. Entonces la idea es ir trabajando, y en un área menor al 10% de la superficie de agua, casi ya tendríamos el equivalente a una Itaipú en energía solar en el embalse de Itaipú. 12.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, lo que sería posible tal vez llegar a 14.000 megas en energía solar. ¿Podría generar entonces, ingeniero, la misma potencia de energía que produce Itaipú en un futuro? Así mismo. Por eso es que es tan relevante este primer paso. Esta planta piloto que nos va a permitir estudiar, analizar, profundizar, quitar los números, mirar pro y contra. ¿Por qué? Porque la inyección de energía a los sistemas son complejos. Es decir, requieren mucho cuidado porque comprometen 2 sistemas energéticos de 2 países. Por eso que esta planta constituye un hito importante. Y bueno, en esta línea estamos trabajando y identificando también un elemento que yo considero muy importante. Tuvimos la oportunidad, como dijimos, de establecer el proyecto, y planteamos una línea de cooperación. Prácticamente en Paraguay no había casi tecnología para el desarrollo práctico de este tipo de plantas, y Brasil tenía algún desarrollo también, pero como le digo, a nivel mundial es una tecnología relativamente nueva. Entonces optamos por la línea de la primera concepción que se fue desarrollando, y visualizamos la tecnología francesa como alternativa. Ok, en ese sentido planteamos la obligatoriedad de consorcios, y establecimos una licitación pública binacional donde participaron 14 empresas que constituyeron 6 consorcios binacionales. Entonces fue obligatorio justamente el consorciarse empresas paraguayas o brasileñas para hacer transferencia de conocimiento. Para nosotros otro capítulo importantísimo también es que se haga esta transferencia de conocimiento y se vaya creciendo en este tipo de tecnologías nuevas para nuestro país, pero con muchísimo futuro y potencial. Ingeniero, esto
como está establecido en el embalse, sería para ambos países, tanto para Brasil como Paraguay, ¿verdad? No sería solamente para nuestro país. Exacto, la idea es aprovechar en ambas márgenes, pero el proyecto piloto, el desarrollo del proyecto piloto es en la margen derecha, en lo que sería el gerenciamiento del contrato está en la línea de margen derecha, pero se está trabajando bien articulada y de forma binacional con el lado brasileño y hay una excelente cooperación. Como siempre, Itaipú, ese espíritu de binacionalidad muy positivo que siempre genera un gana-gana desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Y nos permite, vamos a decir, en este caso, el consorcio que ganó, las dos empresas que ganaron, en el caso Paraguay Luxactil, en el caso del Brasil Sunlution, tiene la mayor planta solar flotante de toda Sudamérica y que es con tecnología francesa, que es la que está haciendo la cooperación con la empresa también, con la línea de empresa paraguaya, y que es lo bueno, que esto se va a constituir en una plataforma de conocimiento para el capital humano, tanto del Paraguay como del Brasil, y esto va a ser, como se dice, una plataforma de divulgación o difusión de conocimiento para la parte académica, para los instaladores solares, para generación de fuentes de trabajo. Entonces ahí esto va a ser una especie de escuela positiva para ir pensando también en los nuevos emprendimientos futuros. En el caso de Paraguay tenemos el embalse de Iguazú, un tercio del embalse de Itaipú es el tamaño del embalse de Iguazú, el embalse de Acaraí, el embalse Yacyretá, con un espejo de agua fantástico, y otros embalses interesantes también, así como pequeñas unidades instaladas en el Chaco de embalses también, vamos a decir, cuerpos de agua. Que también se pueden utilizar. Y otra ventaja de la planta solar flotante, tiene varias, pero otra ventaja importante es la disminución de la evaporación del embalse. Esto permite, además de enfriar los paneles y generar más energía, más rendimiento, permite también disminuir la evaporación masiva. En el caso, por ejemplo, que en el se Chaco, sequen esos embalses, ¿verdad? Claro, es decir, va y permita también turbinar más. Por eso es que estos sistemas de plantas solares flotantes se parean o se complementan tanto con las hidroenergéticas, las hidroeléctricas. Y es por eso que planteamos este tipo de acciones también en algunos sectores. ¿Por qué no pensar tal vez en el Chaco como un esquema de disminuir lo que es la tasa de evaporación para preservar más el agua? Y por otro lado, generar también con esa minimización de evaporación, disponibilizar energía en las fuentes, lo cual disminuye las pérdidas por transmisión de energía. Ingeniero, y en cuanto a energía, ¿verdad? Se hablaba de 1000 kilovatios pico, no sé si lo dije bien. Sí. Eso para ejemplificar, para comentarnos cómo se traduciría, Sí. ¿para alimentar a qué? Claro, interesante. Esta es una planta solar flotante piloto. 1000 kilowatts aproximadamente podrían atender más número menos, 1000 aire acondicionado de 12.000 BTU. Más o menos, números más, números menos. Entonces, para que uno haga una escala de que este piloto ya tiene una escala importante también, por otro lado, la expansión, estamos hablando de expansión importante en el embalse, pero para poder hacer esa expansión importante es que requerimos trabajar a profundidad en la planta piloto. Pero hablando de ventajas, y yo no diría, para mí la parte más rica de este proyecto es 1, transferencia de conocimiento. 2, identificación y manejo de la tecnología. 3, no tocar 1 hectárea de bosque o 2 o 3 hectáreas de bosque nativo con la planta piloto, mostrando las ventajas que tiene ponerlo en un espejo de agua que hoy está prácticamente que está ahí, como se dice. Entonces aprovechemos eso que está ahí y aprovechemos la bendición de la energía solar que tenemos. Por otro lado, disminuimos la evaporación en parte, aprovechamos eso para turbinar más y por otro lado mejoramos el rendimiento de lo que sería los paneles solares flotantes para
producir mayor cantidad de energía. Esto tiene una ventaja entre 10 y el 15% de optimización por un periodo de 30 años prácticamente, que es el escenario de vida útil de estos tipos de emprendimientos. Y otra ventaja no menor, importantísima diría yo, es la velocidad de ejecución. Cuando hablamos de una central hidroeléctrica, vamos a ir al caso de la central de Acaraí, que tiene aproximadamente 200 megas. Cuando hablamos de Acaraí, estamos hablando de una construcción que duraría aproximadamente 4 o 5 años. La construcción en sí, más los permisos, más todo lo que... Y sumando a eso, la disponibilidad de agua que tiene que haber para la construcción en sí. Bueno, una central como Acaraí, como decimos, 4 o 5 años, 200 megas. Una planta solar flotante de igual tamaño, de 200 megas, 8, 10 meses. Es decir, son 6, 7 veces más rápida la ejecución para este tipo de emprendimientos solares. Tienen diferencias, lógico. Una cosa es la hidráulica, la permanencia 24 horas, y otra es la solar flotante, que acompaña justamente la disponibilidad del recurso que es el sol. Ingeniero, y para ir finalizando, ¿cuánto tiempo duraría este proyecto para que finalice y pueda ya estar funcionando? Sí, nosotros tenemos la ejecución del emprendimiento de 150 días. En 150 días esto va a estar operando. Otra ventaja, operando, generando energía ya y distribuyendo y probando, esquema armónico, inyección a red, todas las problemáticas, o vamos a decir las ventajas, y ir cuantificando. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Y por eso es que nosotros somos entusiastas de hacer que pasen las cosas, pero con pilotos y componentes reales. Porque cada escenario de proyectos tiene su particularidad y su realidad. Entonces, esto nos permitiría en 150 días estar generando, y por otro lado, atender, Romina, una problemática que en la margen derecha, en el lado paraguayo, una problemática real. Y disculpa que me extienda un poquito, pero te comento esto. Es decir, aproximadamente en el mes de febrero, no recuerdo exactamente qué fecha, tuvimos un nuevo registro de consumo de energía eléctrica en el Paraguay, con 5.054 megawatts. Creo que era el 11. Se batió el récord. Nuevo récord de consumo de energía. Sí. Y en hora de la siesta. En hora de la siesta. Asociado posiblemente al sistema de refrigeración. El siguiente récord, hay que recordar que actualmente estamos en el mes de la eficiencia energética. Y antagónicamente, el 5 de marzo, el día de la eficiencia energética, en Paraguay se obtiene un nuevo récord de consumo de energía con 5.122 megawatts. Superó al de febrero. Superó al de febrero, pero en una cantidad importante de energía. ¿Y qué significó eso también? Vamos a decir, una mayor demanda de todo el sistema asociado a corte, otros componentes. ¿Y cuál es la ventaja de los sistemas como la planta solar flotante? Que cuanto mayor sol hay, mayor generación de energía se tiene. Por otro lado, cuanto mayor sol hay, también hay mayor consumo de energía. Y esto podría estar neutralizando, especialmente por el uso de aire acondicionado, ese tipo de, esto podría estar neutralizando esos picos y permitiendo que la generación hidráulica se deje para escenarios, vamos a decir así, de otro horario donde no se tenga esa disponibilidad, y permita esta proyección o esta expansión, vamos a decir, de estas alternativas sobre la base renovable. Y recordar de nuevo que Paraguay tiene una matriz 100% limpia y renovable con esta fuente. Entonces la idea es seguir en esta fuente, porque cada industria que se instala en Paraguay tiene, y si usa energía eléctrica, su generación de productos es 100% sobre fuentes renovables, es decir, cero emisión de carbono en la utilización de energía eléctrica. Eso es una ventaja competitiva fantástica. Y la idea es permanecer o mantener
ese tipo de ventaja competitiva y preparar a los jóvenes con este tipo de proyectos pilotos, a estas nuevas generaciones que vienen, para poder atender también estas demandas que van a venir en este tipo de emprendimientos, como serían estas alternativas a las cuales estamos trabajando y visualizando, de planta solar flotante sin tocar así 1 metro cuadrado de bosque nativo. Ingeniero, quiero agradecerte, muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Espero que después ya hablemos de cómo resultó este plan piloto, ¿verdad? Y que se esté replicando en otros embalses, como mencionaste, y que el resultado sea positivo. Te agradecemos muchísimo la visita aquí en nuestro estudio y, como dijimos, valoramos mucho la información que nos brindaste el día de hoy. Muchas gracias, Romina, y saludo a la audiencia también. Muchas gracias.